Vamos a analizar con detalle el presupuesto municipal de 2015 que se aprobó el pasado jueves 27. Y de la mano de Alternativa Mijaña Los Verdes tenemos la voz de Carlos Quero. ¿Qué opina de estas cuentas municipales? Nosotros partimos de que los presupuestos son la forma de gestionar los recursos económicos según la política del partido que gobierna. En este caso, el partido del PP. Entonces, estos presupuestos, a nuestro entender, reflejan algunas de sus características. Participación ciudadana, que a nuestro entender es nula, lo que se entiende realmente por una participación ciudadana donde la gente tome decisiones. Hay una provisionalidad, lo hemos visto a lo largo de los anteriores presupuestos, donde podemos entender que el primer año de legislatura tengan que realizar modificaciones, pero es que lo han estado haciendo hasta hace 2 meses. Entendemos que eso es una falta de previsión y que seguramente este presupuesto que ellos ponen en el tiempo de legislatura que quedan, pues lo cambiarán y igual es irreconocible a lo que actualmente estamos viendo ahora. Y ciertamente hemos presentado 11 expedientes de modificación de crédito, es decir, de modificación o ajuste del presupuesto. Hay un uso interesado, a nuestro entender también, de la deuda o herencia. La utilizan según a conveniencia del momento, de esas facturas en cajones que ellos dicen que están, o que están, pero que la utilizan según el momento que las necesitan. Y sí me gustaría aclarar lo del uso intencionado de la deuda, como decía el portavoz de Alternativa Mijeña. La deuda está ahí, la que nos la encontramos. Hay 2 tipos de deuda, una que estaba contabilizada perfectamente y otra que ha ido saliendo con el paso del tiempo. Esa deuda no la descubriría ninguna auditoría externa, entre otras cosas porque eran reclamaciones judiciales que estaban pendientes de resolución y han ido saliendo durante este tiempo. Y después, por último, hay un recorte a los de abajo sin tocar nunca a los de arriba. Esto es una característica del PP a nivel de todo el Estado, no solo de Mijas, y que ellos aquí mantienen. Ante esto, nosotros, nuestro compromiso sería unos presupuestos participativos reales, auténticos, realizar una auditoría externa al empezar la legislatura para evitar este baile de facturas impagadas. Propondríamos también un salario ético para todos los concejales y una reducción significativa de los cargos de confianza o asesores. Es cierto que ellos han encontrado un problema, aparte de la deuda, que es real, que había una deuda a proveedores, pero que la deuda no está pagada, la deuda se ha trasladado, en lugar de deberlo a los proveedores, que la deuda no la paga Rajoy, la pagamos o la pagan todas las miñas, esa deuda se ha trasladado. Ahora no se la debemos a los proveedores, ahora se la debemos a un banco. Ellos, o bueno, el PP en este caso, mantiene que no es aconsejable adelantar pago de la deuda y nosotros proponemos que es el momento de adelantar el pago de esa deuda, en vista de las condiciones económicas que ha conseguido con la banca, que ahí sí estamos de acuerdo que ha sido una buena gestión. Dejar constancia de que me sigue llamando la atención ese afán de algunos partidos de izquierda por, primero, negar la deuda, decir que es ilegítima, decir que hay que hacer una auditoría, pero en Mijas justo al contrario, en Mijas hay un interés desmedido por pagarla y además por adelantado, que tenemos un dinero a plazo fijo, el proveniente de Acosol, que está generando un 2% de interés. Y por la deuda estamos pagando solamente un 1%. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir pagar deuda por adelantado. Y vamos a pagar el resto hasta los 24 millones en el plazo de 8 años previsto por el Gobierno y a un tipo de interés cercano al 1%. El margen está entre el 0,90 y 0,98 más el Euribor, que ahora está prácticamente a 0. Es decir, la deuda la tenemos. Ahora, en cuanto al comentario de que a alguien en su sano juicio no le gustaría adelantar deuda, repetís mucho los comentarios sobre presuntas enfermedades mentales. Pues puede estar en el sano juicio o no, pero creo que sí es posible y debería hacerse el pago adelantado de la deuda, porque si no, no pagáis deuda. Lo que hacéis, o sea, no rebajáis la deuda de forma considerable, lo que hacéis es traspasárselo, porque vosotros estaréis el tiempo que estéis, pero esa deuda seguramente quedará para el siguiente. No la rebajáis considerablemente. Aprovechemos ahora ese acuerdo entre banca y políticos, que esperemos que no tenga doble intencionalidad por parte de la banca de manejar después las situaciones políticas, y si los intereses están al 1%, es el momento de adelantar dinero de la deuda, porque el Euribor puede subir el año que viene y está al 4%. O los bancos cambiar de opinión y decir que quieren otras condiciones. Entonces, un ejemplo pondría, o sea, si una madre tiene una hipoteca de una casa y tiene la posibilidad de rebajar la deuda de esa hipoteca,
preferiría, entiendo yo, rebajársela que dejársela a su hijo con la carga de la hipoteca, aunque le dejen la herencia, en esa herencia real, menos dinero en la cuenta del banco, pero no le deja la deuda. Yo creo que lo ético es no dejar deuda a lo siguiente, antes que estar ganando ese pequeño 1% de intereses en el banco. Pues mire, no lo vamos a hacer. Tenemos un dinero rindiendo al 2% y el préstamo que nos cuesta al 1%. Mientras la situación sea así, vamos a pagar lo que nos hemos comprometido a pagar, pagos trimestrales durante 8 años. Y lo otro es bueno, no quiero utilizar la palabra herencia, pero en este caso se debe decir la responsabilidad de la gestión del PSOE en cuanto a la plantilla. La plantilla del ayuntamiento está excesivamente remunerada por arriba, por los altos cargos. Un ejemplo es el funcionario ejemplar que siempre pone de ejemplo Ángel Nozal, que el alcalde socialista Agustín Moreno, que cobra más de 80.000 euros. Ellos, en vista de que se encuentra ese problema, utilizan el tema de la renta básica como nicho de voto. Las tasas deportivas no van a subir, ya lo volvimos a repetir en el Pleno. El aumento que figura en ese plan de ajuste se debe al aumento de participantes. Cada vez hay más participantes en el patronato de deporte porque se gestiona mejor, porque se ofrecen cursos más populares, a mejores horarios y más adaptados. En cuanto a los presupuestos participativos, el concepto que tiene el PP es totalmente equivocado sobre lo que nosotros entendemos. No es ir a una asociación o a una parte afín de una asociación y presentarle lo que se quiere hacer. Es otro concepto que hemos intentado explicar varias veces en los plenos, pero que ellos no van a poner en práctica, también porque tienen otra política y la respetamos. Hay otra política y otra forma de hacer las cosas. Y los presupuestos participativos, ciertamente no estamos de acuerdo. Y nosotros creemos que la gente participa eligiendo a los políticos y los políticos son los que hacen los presupuestos. Saltarse a los políticos y dejar que sea la ciudadanía la que elija directamente, por ejemplo, qué calle se asfalta, a mí me parece ilógico porque cada ciudadano decidiría que se asfaltara su propia calle. Nosotros creemos en la participación política, creemos que la participación mediante el voto cada 4 años, pero un voto informado e ilustrado, es decir, un voto con conocimiento de causa, es la mejor participación que se puede hacer ahora en este momento. Pero dejar que gente de la calle administre el presupuesto a nosotros no nos parece bueno y por eso no estamos poniendo en la práctica esos presupuestos participativos que comprendemos perfectamente pero que no los compartimos. Bien, nosotros entendemos que la participación ciudadana es mucho más que votar cada 4 años. Pero aparte de eso, sabemos que los partidos acuerdan las leyes y después, si no es que se las saltan, buscan las fórmulas de poder, aunque sea legalmente, hacer la cosa distinta de cómo es la ley. La ley de su propio gobierno, del partido que gobierna, que es su propio partido, dice que los superávit tendrían que ser para rebajar la deuda y no para hacer inversiones. Habéis buscado una forma a cuenta de un artículo, de una disposición adicional que habéis puesto o que se ha acordado para no hacer eso. Y gastaros el dinero de los remanentes en inversiones preelectorales, en obras necesarias o no, algunas necesarias, otras no tanto, pero claramente no había hecho lo que la ley decía, que era rebajar la deuda. Que podría haber rebajado también de otros costes para hacer esas obras. Por ejemplo, pues entendemos nosotros que tenéis un excesivo número de cargos de confianza, que algunos son necesarios, pero no todos. Tenéis unos sueldos, a nuestro entender, por encima de lo ético, aunque lo habéis rebajado sobre lo que había el PSOE, que ya era totalmente desmesurado, ¿cierto? Y aparte, vuestro alcalde tuvo la feliz idea de fichar concejales de la oposición que no necesitabais. Si reducís de aquí, seguramente podría haber utilizado ese dinero para hacer alguna inversión o para algún otro gasto y el superávit haberlo mantenido en su mayor parte para rebajar la deuda. Y yo le preguntaría que cómo explica, económicamente hablando, el gasto en concejales no necesarios de otro partido que estaba en la oposición, que va a costar 432.000 euros en toda la legislatura, cuando usted ha hecho ajuste contable para conseguir hacer más con menos. Nosotros creemos que ese fichaje, o no sé el término que usted ha empleado, de esos 2 concejales que no formaba parte del partido que ganó las elecciones, más que concejales, están ejerciendo, como el resto de los concejales, de trabajadores municipales. Y estamos ganándonos el sueldo, trabajando todos los días. El equipo de gobierno
Durante un tiempo éramos 15, luego fuimos 14 y simultáneamente 16. Y yo creo que los 16 nos ganamos de sobra el sueldo que recibimos. Me gustaría conocer la valoración tanto del concejal Mario Bravo como del señor Quero sobre estas políticas sociales y de empleo que se manifiestan o que se incluyen en el presupuesto. Bien, la primera conclusión es que, afortunado, lamentablemente, la gestión del empleo no es una política municipal, es algo que corresponde a la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que hemos preferido orientar nuestro modelo de creación de empleo a través de la renta básica. Tuvimos que crear una empresa de renta básica porque era la forma más lógica de hacerlo. Obviamente, para manejar a casi 600 personas al año ha habido que contratar a encargados o capataces, llámele como quiera, que no son personas en riesgo de exclusión, sino son personas con una cierta experiencia en el manejo de personas y en el trabajo a lo que se está encargando ese grupo. Nuestra política social fundamentalmente ha sido la de dotar de un trabajo y una pequeña formación a todas esas personas que estaban en riesgo de exclusión social porque no tenían ningún ingreso familiar, que es uno de los requisitos para entrar. Ya sabe que están durante 6 meses, trabajan 5 horas al día, 25 horas a la semana, a cambio de 500 euros al mes. Sabemos que eso es poco, pero preferimos darle poco a mucha gente que darle mucho a pocas. Discrepamos claramente entre lo que entiende política social el Partido Popular y nosotros. El Partido Popular, a nuestro entender, prevalece el concepto de caridad por encima del de solidaridad. Un ejemplo, han reducido, han recortado las subvenciones a las asociaciones de participación ciudadana. Ejemplo donde ellos recortan o disminuyen gastos. En transporte escolar, en difusión de participación ciudadana, actividades en biblioteca, ayuda a domicilio, igualdad, promoción cultural, subvenciones a las AMPA, congela el año pasado la rebajaron y este año, porque estamos en el año preelectoral, han congelado las subvenciones a las asociaciones deportivas. Sin embargo, tienen un asesor deportivo, creemos que es innecesario, que cobra más que las subvenciones que reciben 2 clubes, como son el Club Deportivo Mija y el Cando Club de Fútbol, por ejemplo. Los cargos de confianza trabajan más que el resto de los trabajadores municipales porque tienen un horario especial y ganan una cantidad equivalente a lo que ganan ellos, el sueldo mínimo. Pues sobre política social, en el caso de ADIMI, ahí estamos de acuerdo, apoyamos el proyecto de ADIMI, igual que el resto de las asociaciones. Lo único que le pedimos al PP en este caso, que parece que va a cerrar un proyecto que hay que decir que, aunque se lo dejó pendiente, lo inició el PSOE, que en el convenio final haya una total transparencia en los acuerdos y, por ejemplo, el uso del edificio y todo esto. Por ahí, en ese punto en concreto, sí estamos de acuerdo. Y en cuanto a la política de empleo, pues suponíamos que iban a poner la renta básica como forma de empleo. Es cierto que el empleo no es una cosa que realmente lleve el ayuntamiento. ¿Una competencia? Es una competencia. Pero en este caso sí le interesa decir que es una competencia la renta básica. La renta básica, el PP ha desvirtuado totalmente el concepto de que es la renta básica real, una renta básica de las iguales, que es el proyecto que nosotros propondríamos en el Ayuntamiento de Mija, y lo ha convertido en una fábrica de mini empleo, mini yo, mal pagado, y encima crearon una empresa intermedia para que parte de ese presupuesto, esos 3 millones, no llegue a los trabajadores, que podrían trabajar o tuvieran más personas y con mejores sueldos. Pues no, metieron la empresa en medio, que casualmente la gerente de la empresa es la hija del interventor del ayuntamiento y que casualmente los capataces o cargos intermedios, si no son afines al Partido Popular, son directamente miembros de esa ejecutiva, que no sabemos cómo han llegado hasta ahí, porque un trabajador para saber la renta básica tiene que demostrar todo, mientras que el cargo intermedio o el capataz, todavía estamos esperando que Lourdes Burgos nos diga cómo entran o cómo salen, porque algunos han sido despedidos, tampoco nos enterarán por qué ha sido despedido. Y otro ejemplo de la política de empleo lo podemos ver en esta casa, en Media Comunicación. Despiden a personal de la casa o llegan a acuerdos para el despido, meten a allegados del partido, cobrando o no cobrando, autónomos o no autónomos, y privatizan servicios. Incumplen, por otro lado, su promesa electoral de que rebajarían 100.000 euros la subvención, cuando al final, aparte que en este presupuesto han ampliado la subvención o la aportación a Medias Comunicación, hace poco le pusieron 2 modificaciones de créditos más. Eso sería un ejemplo de lo que yo entiendo por empleo
en el presupuesto. Yo la única aportación que veo de empleo por parte del equipo de gobierno a estos presupuestos es una partida que es la 482, que pone subvención para promoción de empleo y desarrollo, recortada de 97.000 euros en el 2014 a 3.294 euros en el 2015. Y otro ejemplo es las vacantes. Es cierto que obliga al Estado a que las personas no se pueda, las bajas de las plantillas por jubilación no se puedan recuperar. Bien, hay 120 empleadas, igual que el año pasado también hubo 100 y pico, pero entre eso aparecen limpiadoras, personal administrativo, jardineros, bomberos, policías, técnicos de juventud. Eso es obligatorio por ley, no podemos discutirlo. Pero el Partido Popular podría haber dicho, nosotros vamos a poner nuestro grano de arena en esta política de reducción del empleo público para minorar costes, y podría haber puesto la baja de un cargo de confianza, disminución de sueldo o una rebaja en los sueldos o eliminar concejales comprados entre comillas, fichados o recogidos de la oposición para que dejara de formar parte del equipo de gobierno. Esto sería, entiendo yo, que el PP practica la austeridad, pues como decía Francinata, a su manera. Efectivamente, el presupuesto se gestiona a la manera del Partido Popular, que huye de esa caridad que usted menciona, y en vez de dar subvenciones confiamos en el programa de renta básica, donde la gente se merece su sueldo. Eso le llamamos solidaridad. Y en cuanto a los sueldos, que vuelvo a decir lo mismo, mire, somos dos tipos de concejales, unos ganamos un 5% más que otros. Yo estoy, digamos, en la parte alta. Yo cobro 3.300 euros al mes dividido en 12 por trabajar algo más de las 40 horas a la semana. Ustedes defienden que se le pague la mitad, justo 1.400 euros al mes. Nosotros creemos que hay que pagar al que trabaja y hay que pagarle más al que trabaja más, tanto en horas como en dedicación o en formación, y que el sueldo es un elemento que provoca que la gente trabaje más, trabaje con más intensidad y aumente la productividad. Que los sueldos son quizá un poco más altos que en otros ayuntamientos. Nosotros, en vez de rebajar el sueldo, lo que hacemos es pedirle mayor intensidad de trabajo. Supuestamente en el 2015 se va a conseguir un superávit de unos 4 millones de euros porque se va a ingresar más de lo que se va a gastar. ¿Se puede conseguir esos 4 millones de superávit? En cuanto al superávit, primero que es cierto, es obligatorio. Si no tuviera superávit, no aprobarían los presupuestos. Eso para empezar. Ahora, ¿cómo se llega a ese superávit? ¿A costa de qué? ¿Se llega a costa de las personas? Para poder salvar las cifras, pues no estamos de acuerdo. Congelación de la tasa de basura, me parece correcto, pero es un poco, no es totalmente cierto que fue así. Se va a congelar ahora, pero el año pasado se subió 6 euros lineal, una subida totalmente antisocial, porque se subió a todo el mundo por igual, independientemente de la renta que tenga, con la excusa o con el objetivo de la compra de contenedores. Si ahora hemos comprado los contenedores, de hecho ha bajado de 100.000 a 10.000 euros la aportación para ese concepto, lo lógico y lo justo sería que vosotros hubierais rebajado 6 euros la subida lineal que hicisteis, y no lo habéis hecho. Vendéis ahora como la congelación como algo positivo. En cuanto a la basura, ya explicamos desde un principio que no se trataba solo de comprar contenedores. La basura nos estaba costando 6 millones y estábamos recaudando 4. Hemos llegado al equilibrio en 5 millones. Es más o menos lo mismo lo que se cobra que lo que se paga por la basura. Y es cierto, este año dedicamos 10.000 euros para comprar algunos contenedores. Le pagamos a una empresa como Mija Recursos Turísticos o el hipódromo en gasto de personal casi 150.000 euros. Reconoció en el Pleno que hay 3 personas en la plantilla de MRT. La pregunta que no nos contesta es, ¿entre esas 3 personas está parte de la herencia o de los herederos con los que colaboráis, que es el señor Antonio Maldonado? ¿Está en esa plantilla? Porque si es así, nos caéis de la herencia porque sois parte de los herederos ya también. Antonio Maldonado, que ya no está. Ahí hay 3 personas, 2 de mantenimiento y 1 administrativo, que hacen de mantenimiento de aquellas instalaciones, la parte que sigue siendo municipal, y llevan la contabilidad y el mantenimiento de unas instalaciones. Y si la forma de llegar a superávit es recortando a lo que hemos dicho antes, asociaciones, gastos sociales, para pagarle a este tipo de asesores, pues la verdad prefiero que haya menos superávit, pero que sean presupuestos más justos.